Hemos estado discutiendo la voluntad de Dios para tu vida, la escritura que dice, usando la vida de Abraham. Y vamos a ver unas de las faltas de Abraham en el camino. Y esta es la segunda vez que se va a ese camino. Dice el capítulo 12. Entonces voy a involucrar unas escrituras. Dice Jesús: cualquier que desea su vida, salvar su vida, la va a perder. Cualquier que pierde su vida por mi causa, la gana. Si vas a detener tu vida para tú mismo, entonces vas a perder. Y si la pierdes para el caso de Jesús, la ganas. Y esto vamos a usarlo para respaldar la cuenta de Abraham en esta decisión, en la voluntad de Dios. Génesis 20, verso 1 al 13. Si me siguen, voy a tratar de... Sí. Y Abraham se fue de allí al sur y quedó en Kadesh y Shur, y se quedó en Gerar. Y Abraham le dijo a su esposa: es mi hermana. Y Abimelech tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en la noche por un sueño y le dijo: tú eres un hombre muerto, porque la mujer que has tomado es la esposa de un hombre. Y luego Abimelech no se había acercado a ella. ¿Qué no dijo el hombre que es mi hermana? Y ella también misma dijo que es mi hermano. Y la integridad de mi corazón está en mis manos. Y Dios le dijo en un sueño: yo sé, le hiciste con la integridad de tu corazón, pero también te detuve que pecaras contra mí. Entonces no puedes tocarla. Entonces restauró la esposa del hombre, porque es un profeta, y él orará por ti y tú vivirás. Y si no la restauras, entonces claramente morirás. Entonces en la mañana le habló a todos sus sirvientes, y Abimelech le habló a Abraham y dijo: ¿por qué has hecho a nosotros? ¿Qué nos has hecho a nosotros? ¿Cómo te he ofendido? Trajiste a mí, a mi reino, un gran pecado. Has hecho que nunca deberían de hacerse. Abimelech le dijo a Abraham: ¿qué te he hecho? Dice: porque yo creía que el temor del Señor no está aquí en este lugar. Entonces me matarías en la cuenta de mi esposa. Quiero hablar del poder de total convertirse a uno. Muchos están en muchos lugares, unos se han rendido, muchos no. Y muchas personas quizá andan persiguiendo esto. Pero vamos a descubrir por un momento la preservación de uno solo. En el texto, Abraham se va a esa área de preservarse a él mismo, y tenía miedo de perder su vida, y le dijo a Abimelech que es mi hermana. Y después le dice a Abimelech que si es verdad, porque es hija de mi hermano, pero no de mi madre. Y hizo esto porque tenía miedo, de un momento que tenía miedo de perder su vida, y lo hace para preservar su vida. Y entonces esto los introduce a otra cosa de la vida, que es eso de preservar nuestras vidas, de tenernos unos mismos.
Y me acuerdo de una persona que tenía ataques de pánico. No podía andar alrededor de personas sin tener... Quería ser sugiere, pero no podía estar enfrente de la gente sin tener ataques de pánico. Entonces detenía a esta persona preservarse uno mismo por mucho tiempo, hasta que confrontaron al espíritu que le causaba esto. Entonces hay muchas razones por eso, porque preserva uno sus vidas. Y voy a mencionar 3 en particular. La primera es el tema del temor. Bueno, entonces vamos a ver escrituras esta mañana para descubrir esto bíblicamente. Jueces capítulo 6, 13 al 16. Juan, Manuel, Éxodo 3. Y luego Éxodo capítulo 4, Joel. Éxodo 10, 4:10, Miguel. Mateo 26, Zik. Génesis 25 al 29. Génesis 25, 29 al 34. Jorge. Romanos 8, capítulo 8. Gracias a todos que están ayudando. Jueces 5 al 6. Jueces, Carlos. Génesis 21. Les, gracias. Mateo 26, 25. Sage. Juan 21, 7. Wally. Génesis 21, 1 y 2. ¿Alguno más nos ayudaría? Gracias. Si te toca, levanta tus manos y te llevan el micrófono. Entonces, para preservarse uno, hay muchas razones porque se detiene mucho la gente. Y la primera es temor. En el texto era temor. Y en muchos modos, quizá es lo más común la razón por qué se detiene uno sus vidas de la voluntad de Dios. Porque tienen miedo de lo que no conocen, de involucrar a su familia, las expectaciones. Tienen temor de criticar o ser criticados. Entonces, detiene a una persona de sus habilidades, usarlas para la voluntad de Dios. Entonces Gideon fue llamado por Dios, pero no estaba a gusto y tenía temor de cómo salirse de esto. Jueces 6, 13 al 16. La historia de Gideon. Gideon le dijo a él: oh Señor, si el Señor está conmigo, ¿por qué me ha pasado todo esto? ¿Y dónde están todos sus milagros que nuestros padres nos han dicho? Que el Señor nos sacó de Egipto, ¿y por qué nos ha dejado a las manos de los midianitas? Y luego el Señor le dijo: se ve a tus fuerzas, ¿y qué no te salvó de Israel? Y luego le dijo: oh Señor, ¿cómo puedes salvar a Israel? Y mi grupo de personas es la más débil. Y el Señor le dijo: yo estaré contigo y tú ganarás contra los midianitas. Aquí empieza con la porción que Dios tenía para él.
y está muy nervioso y tiene temor, porque su grupo de tribu estaba tan pequeña. Entonces aquí está también Moisés, y Moisés lo llama. Él tiene temor, inseguridades, y entonces está buscando cómo salirse de que Dios lo haga el líder para para liberar a Israel. Entonces tuvo su momento de años antes, cuando no cumplió muy bien como líder. Entonces empieza a tener esta conversación con Dios sobre su fracaso y los temores que él tenía. Éxodo 3, dice, cuando Moisés le dijo a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón a sacar a Israel de Egipto? Y luego, Éxodo 4:1, Moisés dijo, pero ¿qué si no me creen y escuchan mi voz? Y digan, el Señor no se te ha aparecido. Y luego Moisés dijo al Señor, oh Señor, no tengo palabras pero no tengo, soy tartamudo y mi lengua no me ayuda. Entonces aquí están los temores y están deteniendo para rendirse a la voluntad de Dios. No es un pecado, pero al último del día tienes que vencer esto, porque te va a detener de la voluntad de lo que se está llamando Dios que hagas. Y hay diferentes hay diferentes situaciones y condiciones de por qué la gente no se deja ir por la voluntad de Dios. Y eso es un problema cuando hay interpretación de lenguas. Y mucha gente viene y dice, yo tenía esa interpretación, pero no la podía salir. Entonces ahí es un elemento que nos hace detener. Y selfish agenda, egotismo, por egotismo, se detienen de hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios amenaza a esos que son egotísticos. Si hago esto, entonces voy a tener que dejar ir esto en mi vida y hacer mi vida estructural a la voluntad de Dios. Entonces aquí está un hombre, Judas, que tuvo su agenda privada para preservar esa agenda. Él hizo también su trámite. Entonces uno de los 12 que se llamaba Judas fue al sacerdote y le dijo, ¿qué me vas a dar si te lo traigo a ti y te lo entrego? Y luego le dieron 30 piezas de plata. Entonces fue a traicionarlo. Al último te hace vender la voluntad de Dios y te va, si no agarras dominio, te va a hacer eso hasta en el largo plazo. Si te detienes a tu vida, tú vas a perder. Entonces va a haber casos cuando la voluntad de Dios requiere que nosotros no vivamos tan lujosos y para facilitar la voluntad de Dios. Y cuando somos egotísticos, no podemos hacer los ajustes. Y lo peligroso de eso es decir, si no tratas con esto, creas una teología que justifica el llamado de Dios. Vas a creer que estás cooperando con Dios, pero no estás cooperando con Dios.
Y entonces vas a hacer tu agenda. La tercera área, causa que tengan sus vidas, es una es un espíritu que te detiene. Y luego todo lo que tomó para Abraham era estar en el momento. Esa cuenta, para refrescarnos, esa cuenta de Génesis 25-29. Y ahora Jacob hizo una comida y Asao venía débil. Entonces pidió que le diera de la comida. Pero Jacob le dijo, dame tus derechos. Y luego a Asao le dijo, yo me voy a morir. Y qué bueno me sirven estos derechos. Y luego Jacob le dijo, desde ahora en adelante, prométeme los derechos. Y luego después de que comió y se fue, Asaú despreció sus derechos. Entonces le costó bastante dar sus derechos de la bendición de Dios, simplemente porque tenía hambre. Y vamos a ver Romanos 8. Entonces, todos que están en la carne no pueden agradar a Dios. No puedes agradar a Dios porque no puedes hacer lo necesario para agradar a Dios. No puedes sacrificar la obediencia que es necesaria para cumplir la voluntad de Dios en tu vida. Cuando nuestras vidas están dominadas por la carne, no podemos en la carne detener la consecración para hacer la voluntad de Dios. Esos que están en la carne, no pueden agradar a Dios. Entonces tenemos que agarrar estos problemas, porque nos detiene de darle nuestra vida a la voluntad de Dios. Pero si pierdes tu vida por mí, la vas a encontrar. Entonces vamos a hablar de unas principales. 3 en particular que nos van a ayudar aquí en la historia de Abraham. La primera es ayer, la revelación de ayer, la sabiduría de Dios no nos va a ayudar ahora, porque tenemos momentos en el tiempo de obediencia, cuando vimos a Dios moverse en los días antepasados, pero debemos de guardar el lugar donde Dios nos ha dado victoria espirituales. Quizá hemos tenido victorias en el pasado, pero la realidad es, también podemos ser víctimas de la carne. Las victorias de anterior no son garantías de que vamos a tener victoria hoy, porque Abraham repite una decisión que hizo atrás en Génesis 12. Quizá tú estés en la voluntad de Dios, pero acuérdate que las revelaciones de antepasado no nos va a ayudar para los fracasos de hoy. Vamos a pensar de esto por mientras consideramos a Sansón. Sansón era un hombre que vio la gloria de Dios. Él experimentó
la mano de Dios y el poder. Y vamos a leer eso en Jueces. Entonces Sazón fue con Timna, con su padre y su madre, y a su sorpresa vino un león joven contra él, y el Espíritu del Señor vino sobre él y rompió al león en pedazos. Y él no tenía nada en sus manos, y no le dijo a su mamá y a su papá, no les dijo lo que había sucedido. Aquí vino la gloria y el poder de Dios grandemente, en un momento muy poderoso. Y aquí está Dios obrando evidentemente, y se mueve, y luego viene hacia viene y pasa sobre ese león que estaba ahí muerto. Después de un tiempo, después de que volvió a su casa, vio ahí el cuerpo del león, y dentro del león había miel, y ahí empezó a comer la miel, y también llevó y le dio a sus padres y a su madre, y no les dijo que lo había tomado del cuerpo del león muerto. Muchos saben, pero unos no. Él estaba bajo el pacto de los nazireños. Entonces, el fracaso de hoy debe también estar bajo la consecración de uno hoy. La decisión de ayer y la consecración de ayer y las victorias de ayer no te garantizan las victorias de hoy sobre los impulsos carnales, y con eso vas a tener que tratar diariamente. Mucha gente que vino acá acaban de venir del campamento de jóvenes, y lo que sucedió la última semana no te garantiza lo que va a continuar esta semana. Entonces tenemos que tener cuidado para no hacer los mismos problemas y los mismos fracasos que nos quitan de la voluntad de Dios. El segundo principio es que el temor de nuestros corazones va a parar lo que fluye de nuestras vidas. Una de las cosas es de que Abraham nunca fue parado. En Génesis 20 habla sobre algo que dice: y Abraham fue de aquí al sur y quedó en Kadesh and Shore. Entonces se está moviendo, está progresando. Entonces Abraham siempre reconoció que los propósitos de Dios siempre se mueven adelante. Pero también hay problemas en el camino. Pero nunca paró, fluyó moviéndose adelante. Y siempre se ataba a él mismo, y luego se ponía, se aseguraba y luego continuaba. Y no debe ser. El temor y el fracaso no te debe de detener de moverte adelante en la voluntad de Dios. Pedro sería un ejemplo perfecto, porque temor causó a Pedro rechazar a Cristo cuando se puso grave la cosa. Ahora sí va a ir a la cruz, y yo estoy asociado con él, y ahora me van a matar a mí. Y él preguntaba eso. Y esto causó que hiciera un fracaso muy grande. En Mateo dice, Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Dice, entonces me rechazará 3 veces. Y fue y lloró Pedro. Esto le afectó
profundamente, pero después de que Cristo resucitó de los muertos, Juan 21 dice, entonces el discípulo que Jesús amaba, Pedro, es el Señor. Cuando Pedro escuchó que era el Señor, entonces se puso aquí está Pedro. Dice, él reconoció que él hizo un desastre, decisiones malas, pero aquí hace la decisión de moverse adelante y a buscar a Jesús de vuelta. El fracaso de nuestros corazones no debe detener el perseguir la voluntad de Dios. Seguir, enfócate de vuelta, de seguir empujando y tratar de obtener. Este es el poder de redención. Él te hace la oportunidad. Quizá fracasaste o quizá dejaste que el temor te detuviera. Pero lo seguro de hoy es de que Jesús te puede ayudar a que sigas hacia el futuro y alinearte a las cosas de Dios. Y el tercer principio, la providencia de Dios se practica en esos que hacen la voluntad de Dios. Dijo un predicador, si estás rendido a la voluntad de Dios, no se te puede pasar. Me gusta eso. Pero, ¿qué es la voluntad de Dios? Pues si estás rendido, y les hablé sobre eso la primera semana, primeramente te tienes que rendir a la voluntad de Dios. Y no tienes que tener cualquier piececita de información a la mano, pero con que tú le digas al Señor, Señor, si tú me quieres usar, aquí estoy. Si te rendes, eso es rendirse a la voluntad de Dios. Y empiezas a hacer simplemente las cosas que son la voluntad de Dios, las cosas básicas de oración, leer su Biblia, evangelizar y estar en ministerio. Entonces Dios te empieza a abrir el entendimiento. Si estás rendido a la voluntad de Dios, no se te puede pasar. Entonces Abraham estaba lejos de perfecto. Tenía sus momentos de temor, de malas decisiones, tiempo de preservarse el mismo, pero era santo y rendido completamente a la voluntad de Dios. Por años me confundía y nunca podía poner toda mi mente alrededor de la idea de que Dios podía usar a Jacob. No lo podía entender bien. Mira, ¿qué no ves? Todo lo que le falta en el carácter, es mentiroso, hace tranzas. Pero en serio, pero es porque no entendía unas cosas. No tenía unas cosas bien y no veía todo bien y no entendía toda esta historia. ¿Por qué Dios podía hacer todo esto y desarrollar todo esto? Y esto explicaría la habilidad de Dios poder usar a Jacob aunque tenía sus fracasos. Porque Dios no se enfocaba en esas partes del carácter. Una de las cosas que puedes decir es de que Jacob estaba rendido a la voluntad de Dios. Quizá no podía hacer todo correcto, pero en su corazón eso es lo que él quería y eso es lo que veía Dios. ¿Y podría él arruinar todo eso? Claro que sí, pero no lo hizo. Entonces, esto debe de cambiar nuestro pensamiento. La providencia de Dios es para esos que se comiten a la voluntad de Dios. Ojalá y entiendas todo esto, porque este es un punto fantástico. Es revolucionario, aun si estás trabajando personas. Hay personas que se descalifican, pero deténganse, es lo que debemos decir.
no tan rápido. Y podemos pensar, y no estamos, dándoles crédito simplemente porque tienen fracasos. Pero Dios ve más allá del problema, puede ver el corazón, Él puede ver lo que ellos desean. Yo puedo ver ahora del principio de mi salvación. Si era simplemente decisiones del hombre, yo hubiera sido descalificado muchas veces, porque yo estaba trabajando sobre asuntos en mi vida, pero Dios vio que yo estaba cometido a la voluntad de Dios. No se refiere que puedas hacer lo que tú quieras hacer. Había áreas en la vida de Jacob, pero Dios se puso a trabajar con él. Se tomó más de 25 años. Al último del día, él estaba allí donde Dios lo quería. Porque si te rendes a la voluntad de Dios, no se te puede pasar. Y el poder de convertirse uno completamente. Y luego vamos a empezar a tener preguntas. Es en su tiempo perfecto. La voluntad de Dios es estar y dice, luego el Señor visitó a Sara y le dijo, y el Señor hizo lo que había hablado. Y luego Sara tuvo un niño que tuvo Abraham. Y Sara tuvo un hijo para Abraham. Y aquí está tratando de relacionar a dónde lo va a llevar Dios. Y dice, ¿por qué no a Eleazar? Dice, no, dice Dios, no a ti. Y aquí Sara también le dice, ¿por qué no tienes un hijo con mi sirvienta? Y no, ese no era el camino que Dios quería, pero todo eso pasó, pero estaban cometidos donde deberían de estar, ahí en el centro de todo eso, y Dios pudo producir este niño de milagro. Si estás rendido a la voluntad de Dios, no se te puede pasar, y no se te pasa lo que Dios quiere para tu voluntad. La llave es convertirse uno completamente. No es de estar cometido de vez en cuando, por un ratito y luego. Pero déjame te digo que la gracia de Dios te va a llevar. Si te quedas cometido a la voluntad de Dios, lo que requiere, no importa lo que requiere, pero Dios, esto es lo que tú quieres, eso es lo que yo quiero. Y de eso, entonces va a salir va a fluir la bendición de Dios. Ahí estaban en el tiempo que Dios los quería, y por eso Dios pudo hacer lo que Él tenía que hacer. El poder de convertirse uno completamente. Vamos a abrirlo para ti, unas preguntas, unas observaciones, testimonios que pueden agregarle a esto esta mañana. Tenemos poco tiempo para empezarnos. Linda nos va a abrir aquí. Dice, en veces en la escuela dominical de los niños les queremos enseñar de pequeños que Dios tiene algo que Dios quiere que hagan, y a veces tienen temor de hacer preguntas o responder la respuesta, y tienen ejemplos, pero tienen temor de decir. Entonces les decimos, preferimos
que tú trates de hacer un fracaso y aprender, que nunca intentarlo. Entonces nunca sabrán lo que podrían hacer. Entonces ahora ellos mismos dicen, bueno, le voy a hacer le voy a hacer el intento y de ser mi respuesta y aprender. Y podemos ver que les tienes que ayudar para que confíen en ellos mismos y en Dios. Y después de eso son felices de participar en los estudios, tan joven como son, pero así tan jovencitos vemos el temor que tienen para estar involucrados en los estudios que tenemos para ellos. Esta última semana tenemos a todos los jóvenes. Muchos de ellos son nuevos, nunca habían ido al campamento de los niños. Y unos tienen temor. Puedes verlos en sus ojos, cómo se postran, cómo se paran, cómo se presentan. Y con los jóvenes les digo, lo veo que no tiene confianza, tiene temor de todo. Y les digo, si tienes temor de fracasar, ¿qué vas a hacer? Y siempre saben, vamos a fracasar. Si tienes temor de fracasar, entonces acabas fracasando. Entonces tienes que tener el valor de salir. Pero si tienes temor de fracasar, las chances son que vas a fracasar. ¿Alguno más? Richard. Okay. Una de las cosas que he notado en la vida, que ni Dios pueda tocar nuestra voluntad. Si nos queremos ir al infierno, lo vamos a ir. Dios le dio una oportunidad a Judas. Lo que vas a hacer, hazlo. Que tenía temor otra persona es Job. Él dijo, las cosas que tengo temor, las cosas que tú haces y tienes temor y vas a fracasar o lo que sea. Entonces el diablo entiende esto y empieza a usar esto contra ti. Y lo que tenemos temor empieza a pasar. Y Job le dijo a Job, el diablo le dijo a Dios, es que es porque lo estás protegiendo. Y dice, bueno. Y luego al final, arregló su temor y Dios lo restauró. Y una de las cosas que podemos decir de Job, él estaba cometido a glorificar a Dios. Entonces Dios pudo trabajar y restaurar todo. Menos. Una de las cosas que mencionaste es una de las cosas de hacer nuestra teología propia. Abraham dijo, yo pensaba que me ibas a matar. Entonces podemos empezarnos a pensar fuera de la voluntad de Dios. Yo creo que voy a fracasar. La mente es algo muy poderosa. Cuando el diablo empieza a detener nuestra mente, nos dice, tú eres un fracaso y siempre vas a fracasar. Dios dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Y nosotros necesitamos rendirnos a Dios. Dice, nosotros podemos fracasar solos, pero con Dios podemos ganar. Una de las cosas más maravillosas que he visto que fui en el campamento de los jóvenes, pasado este año,
había un joven que me confiaron con él, no sabía quién era. Tenía un papel, nos dicen de dónde es, qué iglesia y cuántos años tenía. Ya llevaba 6 años, así chaparrito, no, muy fácil se escondía y no lo reconocabas, muy calladito y podías pensar, podía hacer lo que sea y no estaba allí. Y ahí estás buscando quiénes son líderes. Hay 6 posiciones de liderazgo. Entonces llegamos a un lugar donde le hacemos lo mejor de darle esas posiciones a jóvenes que no están salvos. Entonces ahí estoy tratando de observar y tengo este jovencito todo el tiempo. Pero Dios, yo tengo a uno, pero Dios me está trayendo atracción a este. Y, alguien, y le dije a alguien que le preguntara, nunca ha sido líder en los 6 años, nunca. Y no es porque es carnal ni nada. Está salvo completamente. Yo estaba impresionado. Dice, no entiendo. Y lo llamé. ¿Alguna vez has tenido una posición aquí en el campamento? Dice, pues no. Dice, ¿por qué? Y dice, no sé. Entonces, dice, ¿qué quieres? Es tu 6 años, ya llevas 6 años, es tu último año. ¿Y por qué viniste? ¿Qué quieres? Y dice, yo quiero nomás algo que me rete. Y es medio tartamudo. Entonces empieza a hablar y se atora en sus palabras. Y este jovencito ganó la competición de quién se acordaba de más versos en la Biblia. Y entonces hizo 20 y luego ya lo detuvieron ahí. Y esto es lo más admirable de este joven. Y es como David entre sus hermanos, porque es un jovencito que en todos estos años no lo veían. Él no es atleta, no es grandioso, no tiene personalidad. Y David entre sus hermanos. Nada como esto había sucedido. Entonces es tiempo de votar. Y 4 de ellos fueron votados. Y yo nunca he tenido esto sobre un joven. Entonces yo hablé en su parte y puse su nombre. Y le dije, este joven sirve bien. Dije, este jovencito es un jovencito más admirable que yo he encontrado. Es como un David entre sus hermanos, es un gigante espiritual. Y así hablé para él. Entonces, casi todos votaron por los de ellos, pero este jovencito agarró de sargento la medalla. Ese lugar se despegó y fue en un lugar donde se despegó y un ruido. 6 años se les pasó, pero todos los niños lo conocían, que él estaba salvo y que era tartamudo, pero todavía servía a Dios completamente y agarró esta posición más alta que cualquier persona puede tener. Yo fui tan movido, todos estaban movidos ahí en ese lugar, porque aquí está un joven que aparte de todo lo que le faltaba, su tartamudo, y Pastor Ruby no teníamos ninguna idea de esto. En los 6 años, es el joven más decorado que hemos tenido en el campamento. Hablaba bien con
con los jóvenes, tenía memorización de los versos, increíble. Aquí estaba un joven que aparte de lo que sucedía, él estaba bien salvo y bien involucrado, y fue ahí celebrado más de todos los jovencitos en ese lugar. Y déjame te digo, borra todo lo que está en tu mente. Si te comites o te dedicas a las cosas de Dios, Dios va a hacer su voluntad. Y es una respuesta más grande de lo que Meno preguntaba. Y ya terminamos. Gracias por su tiempo. Y ahorita empezamos servicio en unos momentos.